El olor a papel viejo y a pegamento de encuadernar era el único perfume que Clara Valdés conocía. A sus 24 años, sus días transcurrían en la penumbra de un pequeño taller de restauración en el corazón de Malasaña, un santuario silencioso donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus manos, pálidas y delgadas, se movían con una pericia casi sagrada sobre los lomos quebrados de libros centenarios, sanando las heridas del pasado con una delicadeza que le faltaba para su propia vida. Cada página que alisaba, cada costura que reforzaba, era un pequeño acto de orden en un universo personal sumido en el caos. Era una experta en reparar lo roto, en devolver la vida a lo inerte, pero se sentía incapaz de remendar el desgarro que crecía en su pecho, un vacío frío y constante que el aroma a vainilla de los manuscritos antiguos ya no podía disimular. Las manos que sanan el pasado guardan un secreto de inocencia y desesperación. ¿Qué pacto imposible estará dispuesta a aceptar para salvar a su familia? Quédate hasta el final para descubrir una revelación que cambiará su vida para siempre. Y no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios qué harías en su lugar. La vida de Clara era un lienzo en blanco sobre el que otros habían pintado sus necesidades. Su existencia se había convertido en un largo y silencioso sacrificio, una renuncia paulatina a los sueños que una vez albergó. La universidad, los viajes, el amor, todo había quedado relegado a un segundo plano, eclipsado por la urgencia de cuidar de su hermano pequeño, Manuel. El taller no era solo su trabajo, era su refugio y su celda. Allí, entre volúmenes de historia y filosofía, se sentía protegida del mundo exterior, de las risas de las chicas de su edad, de las parejas que paseaban de la mano por las calles adoquinadas. Se había acostumbrado tanto a vivir a través de las historias de otros que había olvidado cómo empezar a escribir la suya, sintiéndose una espectadora perpetua de una realidad que le era ajena. Su virginidad no era una elección consciente ni un estandarte moral, sino la consecuencia inevitable de una vida enclaustrada. Era una pureza forjada en el deber, una inocencia impuesta por las circunstancias que la hacía sentir, paradójicamente, incompleta. Había un abismo entre su cuerpo intacto y su alma, cargada con el peso de una madurez prematura. A veces, en la soledad de su habitación, se miraba al espejo y veía a una extraña, una joven cuyo rostro mostraba las huellas del cansancio y la preocupación, pero cuyos ojos aún conservaban una timidez casi infantil. No había habido tiempo ni espacio para la torpeza de un primer beso, para la curiosidad del descubrimiento o para la vulnerabilidad de entregarse a otro. El amor era un idioma extranjero que escuchaba de lejos, cuyas palabras anhelaba comprender, pero que nunca se había atrevido a pronunciar. La enfermedad degenerativa de Manuel era una sombra que se cernía sobre cada aspecto de su vida. Cada factura médica era un golpe, cada llamada del hospital, un nudo en la garganta. La única esperanza era un tratamiento experimental en el extranjero, una cifra con tantos ceros que parecía una burla cruel del destino. Esa esperanza tenía un precio que su sueldo de restauradora apenas podía empezar a cubrir. La responsabilidad la consumía, transformando el amor fraternal en una angustia constante. Veía el deterioro lento de su hermano, la luz en sus ojos que se apagaba un poco más cada día, y sentía una impotencia que era casi física, un dolor sordo que la acompañaba desde que se levantaba hasta que se acostaba, exhausta, en una cama que siempre se sentía demasiado grande y demasiado fría. El taller, con sus herramientas precisas y su atmósfera controlada, era el único lugar donde sentía que tenía algún poder. La plegadera de hueso que se deslizaba sobre el papel, la aguja fina que unía los cuadernillos con hilo de lino, el peso de la prensa que dejaba una encuadernación perfecta. Todo obedecía a su voluntad. Era una metáfora cruel de su existencia. Podía controlar el destino de un objeto frágil, pero el futuro de la persona que más amaba se le escapaba entre los dedos como arena fina. Esta dicotomía la estaba destrozando por dentro. Se refugiaba en la meticulosidad de su trabajo para no pensar, para acallar las voces de la desesperación que le susurraban que no era suficiente, que no importaba cuánto trabajara, nunca podría reunir el dinero necesario para salvar a su hermano.
Cuando la última luz del día se filtraba por el ventanal del taller y el silencio se volvía denso, el vacío interno de Clara se manifestaba con una fuerza abrumadora. Más allá de ser la hermana de Manuel, la hija obediente, la empleada eficiente, ¿quién era ella? La pregunta flotaba en el aire cargado de polvo, sin respuesta. Había construido su identidad sobre los cimientos de la necesidad de otros, y ahora sentía que, si esos cimientos se derrumbaban, ella misma se desvanecería. La soledad no era solo la ausencia de compañía, era la ausencia de sí misma. Anhelaba algo que no podía nombrar, una conexión, un escape, una razón para existir que no fuera la simple supervivencia o el sacrificio. Deseaba, por una vez, ser la protagonista de una historia, no una nota a pie de página en la de alguien más. Esa noche, la luz azulada de la pantalla del ordenador era la única compañía en su pequeño apartamento. Las páginas de empleos precarios y préstamos imposibles se sucedían ante sus ojos cansados, cada opción un callejón sin salida. La desesperación había erosionado su prudencia, dejándola expuesta y vulnerable. Era un animal acorralado, dispuesto a considerar cualquier vía de escape, por oscura o peligrosa que pareciera. Fue en ese estado de agotamiento y rendición cuando sus dedos se detuvieron sobre un anuncio. Era críptico, anónimo, casi invisible entre miles de ofertas. No prometía un trabajo, sino una solución, una suma de dinero que cambiaría su vida a cambio de algo que no se atrevía a imaginar. Y en ese instante, en el silencio de la madrugada, Clara sintió que estaba al borde de un precipicio. El piso familiar, enclavado en las entrañas de un edificio antiguo de Malasaña, era un microcosmos de silenciosa resignación. Las paredes, impregnadas del olor a guisos de cocción lenta y a la lavanda barata que su madre usaba para disimular la humedad, parecían encogerse cada día un poco más. Era un hogar suspendido en el tiempo, decorado con muebles heredados y fotografías en blanco y negro de parientes que nunca conoció. Cada objeto contaba una historia de carencias y de sueños pospuestos. Para Clara, aquel espacio no era un refugio, sino la geografía de su jaula. Las ventanas, que daban a un patio interior sombrío y angosto, apenas dejaban pasar una luz pálida y enfermiza, un reflejo perfecto del futuro que sentía que le esperaba. Una existencia a media luz, vivida siempre a la sombra de las necesidades ajenas. La figura de su madre, Elena, era el epicentro de esa opresión doméstica. No era una mujer cruel, sino una víctima de sus propias circunstancias, cuyo miedo se había solidificado en un control férreo y asfixiante. Sus días comenzaban con el suave reproche en la mirada de Elena, una evaluación silenciosa que pesaba más que cualquier palabra. ¿Has dormido bien, hija?, preguntaba, pero sus ojos decían, ¿has pensado ya en cómo vamos a pagar la siguiente consulta? Cada gesto de cariño venía envuelto en una capa de ansiedad. Le preparaba el café exactamente como a ella le gustaba. Un pequeño acto de amor que, sin embargo, se sentía como una forma de recordarle su lugar, su deber. Era un amor que encadenaba, una ternura que exigía sacrificio y que mantenía a Clara anclada a una vida que no había elegido. La rutina de Clara era un camino trillado, un surco profundo del que no podía desviarse. Cada mañana, el mismo trayecto a pie hasta el taller, un desfile de rostros anónimos que formaban el bullicioso telón de fondo de su soledad. Conocía cada grieta en la acera, cada grafiti descolorido, cada escaparate de tienda que nunca podría permitirse. Su mundo era un círculo de apenas unas pocas calles, un laberinto familiar que reforzaba su sensación de estancamiento. El trabajo, aunque le proporcionaba un escape mental momentáneo, era parte del mismo ciclo. 8 horas dedicadas a reparar el pasado de otros, mientras su propio presente se desmoronaba y su futuro se volvía una página en blanco que no sabía cómo empezar a escribir. Al volver a casa, el mismo silencio, las mismas preocupaciones, la misma sensación de que el día siguiente sería una copia exacta del anterior. La presión económica era una presencia física, un nudo constante en su estómago. Las facturas se apilaban en la mesita de la entrada, un monumento de papel a su impotencia. No eran solo las facturas del tratamiento de Manuel, que por sí solas eran una montaña inescalable,
sino el goteo incesante de los gastos diarios, el alquiler, la luz, la comida. Vivía en un estado de alerta financiera perpetua, calculando cada céntimo, renunciando a cualquier pequeño capricho. La idea de comprarse un libro nuevo, una ironía cruel para alguien que vivía entre ellos, salir a tomar un café o renovar su desgastado abrigo era un lujo impensable. Esta pobreza no era solo material, era una pobreza de espíritu que le robaba el aire y la capacidad de soñar, reduciendo su existencia a una simple ecuación de supervivencia. La habitación de Manuel era el corazón silencioso de la casa, un santuario de fragilidad y amor incondicional. Clara entraba allí de puntillas, como si el más mínimo ruido pudiera romper el delicado equilibrio de su hermano. El olor a antiséptico se mezclaba con el de los libros que le leía por las noches. Verlo postrado, con la piel cada vez más pálida y una sonrisa cansada que intentaba ser valiente, era una tortura diaria. Él era la razón de su sacrificio, el ancla que la mantenía luchando, pero también la cadena que la ataba a esa vida. La culpa la carcomía. Sentía que cada momento de respiro, cada instante en que no estaba pensando en cómo conseguir el dinero, era una traición. Su amor por él era absoluto y puro, pero estaba teñido por la amargura de la impotencia y el miedo a fracasarle. Desde la ventana del taller, Clara observaba el mundo pasar como si fuera una película en un idioma extranjero. Veía a chicas de su edad reír a carcajadas, cogidas del brazo de sus parejas, hablando de planes para el fin de semana, de exámenes universitarios o de futuros viajes. Cada una de esas escenas cotidianas era una pequeña punzada en su corazón, un recordatorio de la vida que se le estaba negando. Se sentía invisible, una espectadora tras un cristal que la separaba de la vibrante realidad. Esta exclusión social era una de las facetas más dolorosas de su encierro. No se trataba de envidia, sino de un profundo anhelo de normalidad, de experimentar la ligereza de la juventud, de cometer errores, de enamorarse, de vivir una historia que no estuviera marcada desde el principio por la tragedia y el deber. Elena, en sus intentos torpes por asegurar el futuro de su hija, a menudo empeoraba la situación. Sus conversaciones estaban salpicadas de referencias a los hijos de las vecinas, a bodas y a la importancia de encontrar un buen hombre. El hijo de la panadera, qué chico tan trabajador, siempre pregunta por ti, decía con una falsa casualidad que no engañaba a nadie. Para Clara, estas palabras eran como piedras. ¿Cómo podía su madre pensar en un noviazgo cuando la vida de Manuel pendía de un hilo? Cada sugerencia era un recordatorio de que, incluso en su desesperación, se esperaba de ella que cumpliera con un rol tradicional que le resultaba ajeno y absurdo. La estaban preparando para una vida de cuidados y resignación, ya fuera cuidando de su hermano o, eventualmente, de un marido y una familia, un destino que se sentía como una condena. El peso de estas expectativas externas se filtraba en su interior, generando un conflicto devastador. Por un lado, sentía el deber moral de cumplir con lo que se esperaba de ella, de ser la hija y la hermana perfecta. Por otro, un grito silencioso de rebeldía crecía en su pecho. Anhelaba la libertad, el derecho a ser egoísta por una vez, a tomar sus propias decisiones, aunque fueran equivocadas. Este dilema la paralizaba, llenándola de una culpa constante. Si pensaba en sí misma, se sentía una traidora. Si se sacrificaba, sentía que se estaba borrando, que su propia esencia se disolvía en las necesidades de los demás. Vivía en una tierra de nadie emocional, sin permitirse ni la entrega total al sacrificio, ni la liberación de la huida, atrapada en un limbo de resentimiento y abnegación. Una tarde, al volver del trabajo, encontró a su madre llorando en silencio en la cocina. Sobre la mesa, una carta del hospital. No era una factura más, sino una notificación formal. El tratamiento de Manuel debía pagarse por adelantado en un plazo de 30 días, o sería asignado a otro paciente en la lista de espera. El mundo de Clara se detuvo. El tiempo, que hasta entonces había sido un enemigo lento y corrosivo, se había convertido en un verdugo con una fecha de ejecución. La cifra impresa en el papel era obscena, una burla a sus esfuerzos. En ese instante, toda esperanza de conseguir el dinero por medios convencionales se hizo añicos. La desesperación
dejó de ser un sentimiento para convertirse en una certeza fría y afilada. Supo, con una claridad aterradora, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Esa noche, el pequeño piso se convirtió en una tumba. El sonido del reloj de la cocina marcaba los segundos que le quedaban. Cada tic-tac, un martillazo en su conciencia. Las paredes, antes solo opresivas, ahora parecían moverse, estrechando el cerco a su alrededor. Se sentía ahogar en el aire denso y familiar. La ciudad, con sus millones de vidas y posibilidades, existía en un universo paralelo al que ella ya no pertenecía. Su realidad se había reducido a esa carta sobre la mesa y a la mirada rota de su madre. Ya no había opciones, solo un único camino que se abría en la oscuridad, una senda peligrosa y desconocida que hasta esa misma mañana nunca se habría atrevido a considerar. El aprisionamiento era total y la única llave parecía estar en el abismo. La respuesta al anuncio llegó en forma de un correo electrónico sin remitente, una línea de texto escueta y fría que contenía únicamente una dirección y una hora. Paseo de la Castellana. El nombre resonaba en su mente como un eco de un mundo al que no pertenecía, un universo de cristal y acero, de poder y dinero inalcanzable. Aquella dirección no era solo un lugar en un mapa, era la frontera entre su vida de silenciosa desesperación y una posibilidad aterradora y desconocida. Mientras sus dedos temblaban sobre el ratón, una extraña calma, la de quien ya no tiene nada que perder, se apoderó de ella. El precipicio la había llamado, y ella había decidido dar el primer paso hacia el borde, cerrando los ojos e ignorando el vértigo que amenazaba con devorarla por completo. El trayecto en metro fue un descenso a otra realidad. Al emerger de la estación, el aire mismo parecía diferente, más frío, más limpio, cargado con el perfume caro y el murmullo apresurado de los negocios. Los edificios se alzaban como gigantes de cristal que arañaban un cielo gris y plomizo, reflejando una versión distorsionada y diminuta de sí misma. Se sintió como una intrusa, una nota discordante en una sinfonía de lujo y ambición. Su abrigo gastado, sus zapatos funcionales, cada fibra de su ser gritaba que no pertenecía a aquel lugar. El rascacielos indicado en el correo se erigía ante ella, una aguja de obsidiana y plata que parecía perforar las nubes. Era una fortaleza moderna, impenetrable, y ella estaba a punto de llamar a su puerta, con el alma encogida y la esperanza envenenada. El vestíbulo era un templo de minimalismo y opulencia. Mármol negro pulido hasta reflejar su rostro pálido y asustado, acero inoxidable que brillaba con una luz gélida y un silencio tan profundo que podía oír los latidos desbocados de su propio corazón. Un hombre de uniforme impecable la observó desde detrás de un mostrador que parecía un altar, con una mirada que la desnudó y la juzgó en un solo segundo. Sin mediar palabra, tras mencionar el número del ático, él le indicó el ascensor. El ascenso fue vertiginoso y silencioso, una subida a través de las capas de la estratosfera social de Madrid. Cada piso que pasaba era un metro más de distancia de su antigua vida, una ascensión hacia un destino incierto que la aterraba y Bose en un rincón oscuro de su ser la fascinaba. La puerta del ático se abrió antes de que tuviera tiempo de llamar, y allí estaba él, Damián Castell. No era el hombre mayor y decadente que su imaginación había pintado, sino alguien cuya presencia llenaba el umbral con una intensidad casi física. Era alto, con un cuerpo esculpido bajo un traje oscuro de corte perfecto. Su rostro era una obra de arte severa, de ángulos afilados y una belleza casi cruel, pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un gris tormentoso, inteligentes, analíticos y completamente vacíos de cualquier emoción. Lo observaban no como a una persona, sino como a un objeto, un problema a resolver o una pieza a colocar en un tablero de ajedrez. En su mirada no había deseo, solo un frío y absoluto control. Él se apartó sin decir una palabra, un gesto que era a la vez una invitación y una orden. Clara entró, y el aire se escapó de sus pulmones. El ático era una extensión de su dueño, vasto, impersonal y dominado por una paleta de negros, grises y blancos. Un ventanal panorámico ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista de Madrid que se extendía hasta el horizonte,
un tapiz de luces parpadeantes que parecía un reino a sus pies. No había fotografías, ni libros, ni un solo objeto que delatara una vida personal. Era el espacio de un hombre que no vivía, sino que ocupaba. Se sentía como una mota de polvo en la inmensidad de aquel lugar, expuesta bajo la luz artificial y la mirada implacable del hombre que la había convocado. Se quedaron en silencio durante lo que pareció una eternidad. Él no la invitó a sentarse. Simplemente la estudió, recorriendo su figura con una lentitud metódica que le erizó la piel. No era una mirada lasciva, era algo mucho más inquietante, una evaluación clínica, como si estuviera calculando su peso, su resistencia, su punto de quiebra. «¿Sabes por qué estás aquí?», afirmó él finalmente, y su voz la sorprendió. Era profunda, resonante, pero tan carente de inflexión como sus ojos. No era una pregunta, sino una declaración que eliminaba cualquier posibilidad de malentendido o negociación. Clara solo pudo asentir, sintiendo cómo su garganta se cerraba, incapaz de emitir un solo sonido. La dinámica de poder se había establecido de forma instantánea y brutal. Él era el cazador, y ella, la presa acorralada. «Mi oferta es simple», continuó Damián, moviéndose hacia el ventanal y dándole la espalda. «O necesito una presencia, alguien que ocupe el otro lado de mi cama durante la noche. Nada más». Hizo una pausa, dejando que la extrañeza de sus palabras se asentara en el aire glacial del ático. «Las reglas son inquebrantables. No habrá conversación, no harás preguntas, y bajo ninguna circunstancia». Se giró para mirarla de nuevo, y sus ojos grises parecieron oscurecerse. «Habrá contacto físico. Existirás en silencio a mi lado hasta que amanezca. A cambio, la deuda de tu hermano quedará saldada». La propuesta era tan bizarra, tan alejada de lo que había temido, que la dejó sin aliento. No quería su cuerpo, quería su quietud, su simple existencia, como un amuleto contra algo que vivía en la oscuridad. La humillación que sintió fue un sabor amargo en la boca. Ser reducida a un objeto, a una presencia silenciosa comprada para llenar un vacío. Era una transacción despojada de cualquier calor humano. Una forma de prostitución del alma más que del cuerpo. Por un instante, el orgullo herido gritó en su interior, instándola a darse la vuelta, a correr lejos de aquel hombre y de su jaula dorada. Pero entonces, como un relámpago, la imagen de Manuel apareció en su mente, su sonrisa débil, la fragilidad de sus manos, el miedo en los ojos de su madre. La elección era una ilusión. Nunca había habido una elección. Su vida ya estaba hipotecada. Aquel contrato, por perverso que fuera, era la única escritura de propiedad que podía ofrecerle un futuro a su hermano. Asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible que selló su destino. Una sombra de algo indescifrable cruzó el rostro de Damián, una emoción tan fugaz que Clara pensó que la había imaginado. ¿Era alivio? ¿O quizás una punzada de autodesprecio? «El dinero será transferido a primera hora», dijo él, su voz volviendo a ser un témpano de hielo. Se acercó a ella, deteniéndose a un paso de distancia, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de él. A pesar del miedo, una extraña corriente la recorrió. Bajo la armadura de poder y frialdad, percibió una grieta, una fractura profunda, una herida que supuraba en la soledad de aquellas noches que tanto temía. Y en esa vulnerabilidad oculta, nació una peligrosa semilla de fascinación. «El trabajo empieza esta noche», sentenció él, y sus palabras cayeron como el golpe de un mazo. «Ve al dormitorio, quítate la ropa y acuéstate en la cama». La orden, pronunciada con la misma neutralidad con la que se pide un café, fue el golpe de gracia a su dignidad. No había espacio para la réplica ni para la duda. Se quedó inmóvil un segundo, sintiendo el peso de su mirada sobre ella. Una mirada que no contenía deseo, sino una necesidad oscura y desesperada. Era el primer acto de sumisión en un pacto cuyas cláusulas completas aún no comprendía. Con el corazón convertido en una piedra helada en su pecho, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta que él le indicó, adentrándose en la oscuridad del acuerdo y en el laberinto del hombre que la había comprado. Las primeras noches fueron un ejercicio de autocontrol casi inhumano. Clara se acostaba en el borde más alejado de la inmensa cama, conteniendo la respiración,
sintiéndose una intrusa en un santuario ajeno. El aire olía a él, una mezcla sutil de una colonia cara, a limpio y a la soledad de la noche. Se concentraba en el sonido rítmico de su respiración, un metrónomo que marcaba el paso de las horas más largas de su vida. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparada para una orden o un rechazo que nunca llegaba. Era una estatua viviente, una presencia comprada para poblar el vacío. La humillación era una brasa ardiente en su estómago, pero el pensamiento del dinero que ya estaba en la cuenta del hospital, la medicina que compraría para Manuel, era el bálsamo frío que le permitía soportarlo todo. Con el paso de los días, el terror inicial se fue disolviendo, dejando en su lugar una extraña y peligrosa curiosidad. El ritual nocturno, aunque seguía siendo tenso, adquirió una especie de normalidad perversa. Clara comenzó a observar los pequeños detalles que humanizaban la figura imponente de Damián, la forma en que su mano, normalmente cerrada en un puño durante el día, se relajaba sobre las sábanas de seda al dormir. Una diminuta cicatriz casi invisible sobre su ceja izquierda, testimonio de una herida pasada. El casi imperceptible temblor que sacudía su cuerpo justo antes de caer en un sueño profundo y, a menudo, agitado. Dejó de ser el magnate frío y calculador para convertirse en un hombre que, en la oscuridad, libraba batallas que ella no podía comprender, pero cuya existencia podía sentir en el silencio cargado de la habitación. Una noche, mientras se movía en un sueño inquieto, su mano rozó accidentalmente el antebrazo de él. El contacto fue como una descarga eléctrica, un chispazo de calor en la gélida atmósfera de la habitación que la despertó de golpe. Se quedó completamente inmóvil, con el corazón martilleando contra sus costillas, esperando una reacción violenta, un grito, una expulsión. Pero Damián no se movió. Sin embargo, ella sintió el cambio en su respiración, que se volvió más profunda, más consciente. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Ya no era un vacío, sino un espacio lleno de una conciencia mutua y vibrante. La regla más importante no se había roto, pero se había doblado hasta casi quebrarse, y el aire entre ellos crujía con la electricidad de lo no dicho, de lo sentido. Aquel roce accidental desató una tormenta en el interior de Clara. Por primera vez en su vida, sintió un brote de deseo, una curiosidad física tan intensa y desconocida que la asustó profundamente. Se había acostumbrado tanto a vivir desconectada de su propio cuerpo, a verlo como un simple vehículo para el trabajo y el cuidado, que aquella nueva sensación era como aprender un idioma prohibido. La culpa la invadió de inmediato. ¿Estaba traicionando la razón por la que estaba allí? ¿Era un sentimiento genuino o una respuesta retorcida a la extraña intimidad de su pacto? Pensó en Manuel, en el propósito sagrado de su sacrificio, e intentó con todas sus fuerzas reprimir aquella nueva y peligrosa emoción. Pero era como intentar apagar un incendio con las manos, solo conseguía quemarse más. Él también comenzó a mostrar grietas en su armadura de hielo. Las reglas, antes inquebrantables, empezaron a desdibujarse por su iniciativa. Una noche, al llegar, encontró un vaso de agua en su mesita. Otra, en lugar de su habitual silencio, «Son buenas noches», murmurado en voz baja, casi inaudible, resonó en la habitación. Eran gestos minúsculos, insignificantes para el mundo exterior, pero en el universo hermético que compartían, eran terremotos. Clara percibía la lucha interna en él. Su presencia constante, silenciosa y sin exigencias, parecía estar erosionando las defensas que había construido durante años. Ella era un recordatorio de una calidez y una inocencia que él creía extintas. Y esa dualidad de anhelo y terror se reflejaba en sus ojos grises cada vez que la miraba. Una madrugada, mientras ella se vestía sigilosamente para marcharse, lo encontró despierto, sentado en un sillón junto al ventanal. Era una silueta recortada contra el amanecer púrpura de Madrid. «Espera», dijo él, su voz más grave y rasposa de lo habitual. No la miró, pero le hizo una pregunta sobre un libro que la había visto leer la noche anterior. La conversación fue torpe, llena de pausas incómodas, pero fue el primer puente tendido sobre el abismo que los separaba. Ella le habló de la restauración de un antiguo manuscrito,
de la delicadeza de sus miniaturas, y por un instante vio un destello de genuino interés en su mirada, una conexión intelectual que la sorprendió y la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esas conversaciones robadas a la noche se volvieron un ritual secreto dentro del ritual principal. Hablaban de temas impersonales, arte, arquitectura, historia, pero bajo la superficie de las palabras se estaban estudiando, descifrando, aprendiendo a leer el mapa de las heridas del otro. Clara se descubrió esperando con ansia esos breves interludios, el sonido de su voz que rompía la monotonía del silencio. Ya no se sentía como un mueble, sino como una confidente. El pacto estaba mutando, transformándose de una transacción comercial a un vínculo frágil y adictivo. Empezó a preguntarse por la mujer cuyo fantasma habitaba en aquella casa y en el corazón de Damián, la fuente de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. La noche de la tormenta, todo cambió. Los truenos sacudían los cimientos del rascacielos y los relámpagos iluminaban la habitación con destellos fantasmales. Un escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desatarse. Damián se agitaba en la cama, atrapado en las garras de una pesadilla violenta. Murmuraba palabras rotas, frases sin sentido, hasta que un nombre se escapó de sus labios en un grito desgarrador que heló la sangre de Clara. Sofía. El nombre quedó suspendido en el aire, cargado de un dolor tan puro y absoluto que se sintió como una herida física. En ese instante, Clara comprendió que no estaba compartiendo la cama con un magnate, sino con un hombre destrozado por el duelo. Su angustia era tan tangible, tan insoportable, que hizo añicos todas las reglas, todos los miedos y toda la prudencia de Clara. Actuando por un impulso puramente compasivo, se deslizó por la cama hasta él. Su propio cuerpo temblaba, no de frío, sino de una emoción abrumadora, con una delicadeza infinita, la misma que usaba para tratar sus libros más frágiles. Lo rodeó con sus brazos por la espalda. Fue un abrazo torpe, el primer contacto físico deliberado de su vida, un gesto de puro consuelo ofrecido en la oscuridad. Contuvo la respiración, esperando el rechazo, la furia, la brusca sacudida que la apartaría, pero no llegó. Solo el sonido de la lluvia golpeando el cristal y los latidos desbocados de sus dos corazones. En lugar de apartarla, el cuerpo de Damián se tensó por un segundo y luego, con un suspiro que sonó como una rendición, se desplomó contra ella. Se giró lentamente entre sus brazos hasta quedar frente a ella y hundió el rostro en el hueco de su cuello. Sus hombros se sacudieron con sollozos silenciosos y violentos que parecían venir del centro mismo de su alma. Se aferró a ella con la fuerza desesperada de un náufrago, sus manos agarrando sus brazos como si fueran su única ancla en medio de la tempestad. La dinámica de poder se había invertido por completo. Él ya no era el comprador, ni ella la mercancía. Él era un hombre roto, y ella, sin saber cómo ni por qué, se había convertido en su único refugio. Permanecieron así, abrazados, hasta mucho después de que la tormenta amainara y su respiración se calmara, transformándose en el ritmo sosegado del sueño. Clara no se atrevió a moverse, acunándolo, sintiendo el peso de su cabeza sobre su hombro y la humedad de sus lágrimas en su piel. Las suyas propias caían en silencio, trazando un camino sobre sus mejillas. Aquella vulnerabilidad compartida era una forma de intimidad más profunda y aterradora que cualquier acto físico. La línea que separaba el deber del deseo, la compasión del afecto, se había borrado para siempre. Ya no estaba cumpliendo un contrato, estaba sosteniendo los pedazos de un alma rota y temía que, al intentar unirlos, los suyos propios acabaran por romperse también. A la mañana siguiente, el aire en el ático era denso, pesado con las palabras no dichas. Damián evitaba su mirada, con su máscara de frialdad de nuevo en su sitio, pero era una imitación pobre, frágil. Cuando sus ojos se cruzaron por accidente, Clara vio en ellos una mezcla de gratitud, vergüenza y un miedo paralizante. Dejó el sobre con el dinero sobre la cómoda, como siempre, pero el gesto, antes impersonal, ahora se sentía obsceno. Un intento burdo de volver a poner las cosas en su sitio, de reducir la catarsis de la noche a una simple transacción, pero era demasiado tarde.
El fantasma de su abrazo, de sus lágrimas compartidas, se negaba a abandonar la habitación. Para Clara, volver a su vida diurna se convirtió en una tortura. El taller, su antiguo refugio, ahora le parecía un escenario de cartón-piedra. Su existencia se había fracturado en dos realidades irreconciliables: el mundo gris y predecible de su familia y sus obligaciones, y el universo nocturno, cargado de electricidad y dolor, del ático de Damián. Miraba el saldo de la cuenta bancaria, la prueba tangible de que estaba salvando a Manuel. Y sentía un conflicto moral que la desgarraba. Aquel dinero era el precio de su dignidad, pero ahora también sentía que era el precio del sufrimiento de Damián. Estaba atrapada entre el amor por su hermano y un sentimiento naciente y prohibido por el hombre que la había comprado. Se dio cuenta, con una claridad que la aterrorizó, de que quería más. Ya no le bastaba con ser una presencia silenciosa, un cuerpo cálido en la oscuridad. Quería derribar sus muros, comprender el origen de su tormento, escucharle pronunciar su nombre con algo más que fría cortesía. Anhelaba la totalidad de él, no solo su presencia física, sino también su alma herida. Deseaba sanarlo, aplicar a sus heridas la misma paciencia y delicadeza con la que restauraba los libros, coser las páginas rotas de su pasado. Este deseo era una transgresión, una violación fundamental del pacto que podía hacer que todo su mundo, construido con tanto sacrificio, se viniera abajo como un castillo de naipes. Damián, por su parte, intentó desesperadamente reconstruir las barreras entre ellos. Se volvió más frío, más distante, sus silencios más pesados que nunca. Cesaron las conversaciones nocturnas y trató de imponer las reglas originales con una severidad casi cruel, pero era un esfuerzo inútil. Sus ojos la seguían por la habitación cuando creía que ella no se daba cuenta. Una tarde, Clara encontró sobre su mesita una primera edición de un poemario que ella había mencionado, un regalo silencioso que era una rendición, una admisión de que la conexión entre ellos era innegable. Él estaba librando una guerra contra sus propios sentimientos, y ella era, sin haberlo pedido, el campo de batalla. Su resistencia solo magnificaba la profundidad de lo que sentía por ella. Una noche, al llegar, no lo encontró en el salón como de costumbre, sino de pie, junto a la cama, esperándola. El aire olía a whisky, y sus ojos grises, normalmente tan controlados, ardían con una intensidad febril. Por primera vez, Clara vio en ellos un deseo inequívoco, desnudo y vulnerable. No dijo nada, pero su mirada era una pregunta, un desafío y una súplica. Le estaba preguntando si estaba dispuesta a cruzar la última frontera, a romper la regla final y más sagrada de su acuerdo. El aire se volvió tan denso que era difícil respirar. La decisión ya no era suya. Con su silencio y su mirada, se la había entregado por completo a ella. Clara se quedó paralizada en el umbral del dormitorio, con el corazón latiendo con una fuerza desbocada. Una parte de ella, la parte prudente y asustada, le gritaba que huyera, que salvara el último reducto de sí misma que no estaba en venta. Pero la visión de aquel hombre, tan imponente y a la vez tan perdido, la atraía con una fuerza gravitacional imposible de resistir. Vio la batalla en su rostro, la guerra entre la esperanza y el terror. Comprendió que ceder no significaría únicamente perder su virginidad, sino tomar una decisión consciente, dejar de ser la víctima sacrificial y convertirse en protagonista de su propio destino, con todas las consecuencias que ello implicara. El mundo se detuvo, suspendido en el instante previo a una elección que lo cambiaría todo para siempre. Con un paso deliberado, lento y cargado de una resolución que nacía de las profundidades de su ser, Clara cruzó el umbral. Dejó atrás no solo el salón, sino toda su vida anterior, la de la chica invisible que obedecía y se sacrificaba. Cada centímetro que avanzaba hacia él era un acto de reapropiación de su propio cuerpo y de su destino. El aire espeso parecía resistirse a su avance, como si el universo mismo contuviera la respiración ante la inminencia de la transgresión. Sus ojos no se apartaron de los de Damián, encontrando en ellos un reflejo de su propia decisión, un miedo abismal, mezclado con un anhelo tan profundo que era casi doloroso.
Ya no era la empleada que acudía a su puesto. Era una mujer que caminaba hacia un hombre en igualdad de condiciones, guiada por una fuerza más antigua y poderosa que cualquier contrato. Al detenerse frente a él, el espacio que los separaba se convirtió en un campo de fuerza, vibrando con una energía contenida durante semanas de silencios y roces fortuitos. Estaba tan cerca que podía contar las pestañas oscuras que enmarcaban sus ojos grises, ver el sutil latido de una vena en su sien y sentir el calor que emanaba de su cuerpo, un calor febril que contradecía su habitual frialdad. El olor a whisky era más intenso ahora, pero por debajo de él percibió su aroma personal, una fragancia a limpio y a noche que se había vuelto peligrosamente familiar. Él permanecía inmóvil, una estatua de tensión y deseo, habiéndole entregado a ella todo el poder. Con un gesto que le costó un mundo de valentía, ella levantó una mano temblorosa, no para tocarlo, sino para sentir la electricidad en el aire que los unía. Su mano flotó un instante en el espacio entre ellos, un satélite suspendido en una órbita desconocida. Damián siguió el movimiento con la mirada, y en sus pupilas dilatadas, Clara vio el reflejo de una batalla final. Entonces, él cerró los ojos. Un parpadeo lento que fue una capitulación absoluta. Inclinó su rostro hacia adelante, el último milímetro, hasta que la piel de su mejilla rozó la punta de los dedos de ella. El contacto fue un incendio. Para Clara, fue la primera caricia deliberada que ofrecía y recibía en su vida. Para él, pareció ser la primera que aceptaba en una eternidad. El pacto de silencio se hizo añicos, reemplazado por un lenguaje nuevo, uno que se hablaba a través de la piel, del calor y del temblor compartido, que recorrió sus cuerpos como una onda expansiva. Él abrió los ojos, y la vulnerabilidad que vio en ellos la golpeó con la fuerza de una ola. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco, quebrado, apenas audible por encima del latido de sus corazones. Clara, su nombre en sus labios, sonó como una confesión, un ancla en medio de su tormenta personal. No deberías estar aquí. Huye de mí mientras puedas. Eran las palabras de un hombre que se creía veneno, un último y desesperado intento de protegerla de la oscuridad que él mismo albergaba. No era una orden, sino una súplica, la advertencia de un alma rota que temía hacer añicos la única cosa pura que había entrado en su vida. Pero en su advertencia, Clara no escuchó peligro, sino una invitación a quedarse, a demostrarle que no le tenía miedo. Ella no respondió con palabras. Las palabras habían gobernado y limitado su mundo durante demasiado tiempo. Su respuesta fue un acto de fe ciega, un salto al vacío que había estado anhelando desde la primera noche. Negó suavemente con la cabeza, una promesa silenciosa de que no se iría, y entonces, reuniendo el coraje de todas las heroínas de los libros que había salvado, se puso de puntillas y unió sus labios con los de él. El primer contacto fue torpe, suave, una pregunta tímida. Sabía a whisky, a soledad y a una tristeza tan antigua como el tiempo. Fue un beso de inocencia y experiencia chocando, un encuentro de dos mundos en la oscuridad de un ático suspendido sobre la ciudad. Por un instante, todo quedó en suspenso, el universo entero reducido a ese único punto de contacto. La vacilación duró solo un segundo. La respuesta de Damián fue como el despertar de una fuerza largamente dormida. Un sonido gutural, a medio camino entre un gemido y un suspiro de alivio. Escapó de su garganta, y sus brazos, hasta entonces inertes a sus costados, la rodearon con una urgencia posesiva, aplastándola contra la solidez de su cuerpo. El beso se transformó. Dejó de ser una pregunta para convertirse en una afirmación desesperada. Su boca se movió sobre la de ella con una hambre que no era solo física, sino existencial, un intento de absorber su calma, su luz, su esencia. Clara se sintió arrastrada por la corriente, perdiendo el control, pero en lugar de miedo, sintió una extraña y embriagadora sensación de liberación, entregándose por completo a la tormenta que ella misma había desatado. Sus manos se enredaron en el pelo de él, mientras las de Damián recorrían su espalda, sus caderas, atrayéndola aún más cerca, como si quisiera fundirla con él, borrar cualquier distancia que quedara. Cada caricia era una confesión,
cada movimiento de sus labios, una historia de anhelo y privación. Para Clara, era un despertar sensorial que la abrumaba. El tacto de sus manos firmes a través de la fina tela de su vestido, la aspereza de su barba incipiente contra su piel suave, el ritmo frenético de su corazón contra el suyo. Era más que un acto físico, era una colisión de almas, un intercambio desesperado de soledades que, juntas, creaban una nueva forma de compañía, una intimidad tan intensa y cruda que quemaba cualquier barrera que hubieran intentado mantener entre ellos. Él rompió el beso, pero no la soltó. Apoyó su frente contra la de ella, y sus respiraciones agitadas se mezclaron en el aire. Con los ojos cerrados, parecía un hombre luchando por encontrar el equilibrio al borde de un precipicio. Cuando los abrió, la frialdad había desaparecido por completo, reemplazada por una emoción tan desnuda y pura que a Clara le dolió mirarla. Sin decir una palabra, se inclinó y la levantó en sus brazos. El gesto no fue de dominio, sino de una ternura casi reverencial, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente valioso y frágil. La llevó hacia la cama, aquel espacio que había sido testigo de su pacto estéril, y la depositó sobre las sábanas de seda con una delicadeza que desmentía la ferocidad de su beso. Era el final de un capítulo y el comienzo de otro completamente impredecible. La entrega de Clara no fue una pérdida, sino un descubrimiento. En la penumbra de la habitación, iluminada solo por el resplandor lejano de la ciudad, se deshicieron de las últimas barreras, no solo de la ropa, sino de los miedos y los secretos. El acto íntimo fue una conversación silenciosa, un lento y tierno desciframiento del cuerpo y el alma del otro. Para ella, la pérdida de su virginidad no fue un sacrificio, sino la culminación de un deseo que ni siquiera sabía que albergaba, un acto de conexión tan profundo que redefinió su concepto del amor y la intimidad. En la forma en que Damián la miraba, en la manera en que sus manos recorrían su piel como si estuvieran leyendo un manuscrito sagrado, Clara se sintió por primera vez en su vida completamente vista, deseada y de una manera aterradora y maravillosa, amada. Cuando todo terminó, yacieron en silencio, envueltos en el calor de sus cuerpos y el desorden de las sábanas. El aire, antes cargado de tensión, ahora estaba lleno de una calma densa y significativa. Damián la atrajo hacia sí, rodeándola con un brazo en un gesto protector que era a la vez posesivo y vulnerable. Apoyada en su pecho, Clara escuchó cómo el ritmo de su corazón se ralentizaba, cómo su respiración se hacía más profunda y regular. Por primera vez desde que lo conocía, no luchó contra el sueño, se rindió a él, encontrando en los brazos de ella el santuario que tanto había buscado. Y mientras él dormía, por fin en paz, Clara permaneció despierta, consciente de que al romper el contrato para salvar a su hermano, había firmado otro, uno infinitamente más complejo y peligroso, con su propio corazón. El amanecer se filtró por el inmenso ventanal con una crueldad indiferente, despojando a la noche de su magia y a la habitación de su intimidad. La luz cruda de la mañana reveló el desorden de las sábanas como la escena de un crimen y expuso la distancia que ya se había instalado entre ellos. Damián estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, ya vestido con un traje impecable que parecía una armadura forjada de nuevo durante la noche. Su quietud era una declaración, un muro de silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Clara sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El hombre que se había desmoronado en sus brazos, el que había dormido en paz por primera vez, se había desvanecido con la oscuridad, dejando en su lugar al espectro helado que había conocido al principio. La conexión que habían forjado se sentía ahora tan frágil como un sueño al despertar. Se giró, y su rostro era una máscara de control impenetrable. Sus ojos grises, que la noche anterior la habían mirado con una vulnerabilidad que le rompió el corazón, ahora estaban vacíos, distantes, como si la observara a través de un grueso cristal. El contrato ha concluido, dijo, y cada palabra fue un golpe seco, preciso, diseñado para matar cualquier esperanza. Se acercó a la cómoda y dejó un sobre grueso junto al que ella había traído. Aquí tienes el pago final, es más de lo acordado. Por los inconvenientes, la palabra inconvenientes fue una puñalada.
Redujo su entrega, su ternura, su transgresión, a una simple molestia contractual. Clara se quedó inmóvil, sintiendo cómo la humillación, una vieja conocida, volvía a envolverla. La habían desnudado en cuerpo y alma para luego volver a tasarla y despedirla como a una empleada cualquiera. El descenso en el ascensor fue un viaje de vuelta desde un cielo falso a la dura tierra de su realidad. Cada piso que bajaba era una capa de la mujer en la que se había convertido la noche anterior que se desprendía, dejándola más expuesta y herida que nunca. El vestíbulo de mármol frío le pareció una tumba, y el portero la miró con la misma indiferencia de siempre, sin saber que la mujer que salía no era la misma que había entrado. Una vez en la calle, el aire de la mañana la golpeó, y el bullicio de la ciudad le resultó ajeno y ensordecedor. Apretó el sobre en su bolso, el precio de su alma y la salvación de su hermano. Caminó sin rumbo, una autómata movida por el shock, sintiendo el peso de cada mirada, convencida de que todos podían ver la marca invisible que Damián había dejado en ella, una cicatriz que ardía bajo la piel. Llegar a casa fue como entrar en un escenario teatral donde ya no recordaba su papel. Su madre la recibió con una mirada ansiosa que se transformó en un alivio desbordante cuando Clara, con voz temblorosa, le contó una mentira ensayada sobre un bono extraordinario y un adelanto que su jefe le había concedido por un trabajo especial. La alegría en el rostro de su madre fue casi insoportable, una mezcla de gratitud y felicidad que contrastaba brutalmente con el vacío glacial que se había instalado en el pecho de Clara. Mientras su madre la abrazaba, llorando de gratitud, Clara se sintió una impostora, una extraña en su propio hogar. El dinero que aseguraba el futuro de Manuel era también el muro que la separaba de su familia, un secreto tóxico que la aislaba en una soledad aún más profunda que la que había conocido antes. Mientras tanto, en el ático, Damián permanecía inmóvil frente al ventanal, observando la ciudad sin verla. El silencio que tanto había anhelado durante años ahora era un castigo, un eco ensordecedor de la ausencia de ella. El olor de su piel aún flotaba en el aire, impregnado en las sábanas, una tortura fantasmal que se negaba a disiparse. Se había protegido, había hecho lo que creía correcto, alejarla de su oscuridad, devolverla a su mundo antes de que la toxicidad de su pasado la contaminara por completo. Pero al hacerlo, sentía que se había arrancado una parte vital de sí mismo. La paz que había encontrado en sus brazos había sido una droga peligrosa, y la abstinencia era un dolor físico, una agonía que lo dejaba sin aliento. Había expulsado a su único refugio y ahora estaba más perdido y solo que nunca. Los días que siguieron fueron un borrón de trámites y emociones contenidas para Clara. El dinero fue transferido, las llamadas al hospital se hicieron y la fecha para el tratamiento de Manuel quedó confirmada. Había cumplido su misión, había salvado a su hermano. Debería haber sentido euforia, o al menos alivio, pero lo único que sentía era un entumecimiento profundo, una desconexión total de su propia vida. El taller de restauración, su antiguo santuario, se convirtió en una celda de tortura. Cada libro que tocaba le recordaba la delicadeza con la que él la había tocado a ella. Cada historia de amor trágico en las páginas antiguas parecía burlarse de su propia y ridícula historia. El sacrificio había tenido éxito, pero la victoria se sentía exactamente igual que una derrota devastadora. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentirse completa. Sin embargo, en medio de la desolación, algo nuevo comenzó a germinar en su interior. La chica tímida y sumisa que había entrado en aquel ático había muerto esa última noche. En su lugar, había nacido una mujer que había conocido el deseo, la transgresión y el poder de sus propias decisiones. Miraba sus manos y ya no veía solo las herramientas de una restauradora, sino las manos de alguien que había consolado a un hombre roto, que se había atrevido a cruzar una línea prohibida por su propia voluntad. El dolor no la había debilitado, la había templado. El miedo a haberlo destruido todo luchaba contra una certeza incipiente. Al romper el contrato, se había liberado de la jaula invisible en la que había vivido toda su vida. Por primera vez, sentía una fuerza silenciosa y feroz naciendo de sus propias cenizas.
Damián, por su parte, se sumergió en un torbellino de trabajo autodestructivo. Se volvió más implacable en los negocios, más aislado de su escaso círculo de contactos, construyendo muros aún más altos a su alrededor. Intentaba llenar cada segundo del día con reuniones, cifras y estrategias para no dejar ni un resquicio por donde pudiera colarse el recuerdo de Clara. Pero era inútil. La veía en el rostro de cada mujer que pasaba por la calle, escuchaba su voz en el silencio de la noche, sentía el calor fantasma de su cuerpo junto al suyo en la cama vacía. Se castigaba a sí mismo por su cobardía, por haberla alejado, convenciéndose de que era un monstruo incapaz de amar sin destruir. Sufría en silencio, prisionero de un lujo que no podía comprarle el único antídoto para su veneno, ella. La vida de Clara había cambiado de forma irreversible. El dinero había aliviado la presión económica, pero la había sumido en una crisis existencial. Caminaba por las calles de Malasaña sintiéndose como una exiliada. Ya no pertenecía al mundo de la inocencia y el deber, pero tampoco al universo de poder y dolor de Damián. Estaba atrapada en un limbo, marcada por una experiencia que no podía compartir con nadie. La virginidad que había perdido no era solo física, era una virginidad del alma, una ingenuidad sobre la oscuridad y la complejidad de las relaciones humanas que ya nunca recuperaría. Se sentía a la vez más fuerte y más frágil, más sabia y completamente perdida. Había pagado el precio por la vida de su hermano, y ahora tenía que aprender a vivir con las consecuencias de esa transacción. Una tarde, mientras trabajaba en un manuscrito medieval cuyo lomo estaba completamente destrozado, tuvo una revelación. Durante semanas, había visto la pieza como un daño irreparable, un objeto arruinado, pero de repente, sus ojos de restauradora vieron más allá. Vio las costuras que podían reforzarse, el papel que podía ser injertado, la belleza que podía resurgir no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas. Comprendió que ella era como ese libro. Estaba rota, sí, pero no destruida. La experiencia con Damián no era el final de su historia, sino un capítulo brutal que la había transformado. Con una nueva determinación, cogió sus herramientas. El trabajo de restauración más difícil de su vida acababa de empezar, el de su propio corazón, y por primera vez no estaba segura de querer hacerlo sola. Habían pasado 3 meses, 3 meses en los que el mundo de Clara había recuperado lentamente sus colores. Manuel, gracias al tratamiento, había empezado a mostrar una mejoría que los médicos calificaban de milagrosa. La risa había vuelto a su casa, frágil al principio, pero cada día más fuerte. Con la carga económica aliviada, Clara se había redescubierto a sí misma en la quietud de su taller. Ya no trabajaba con la desesperación de una superviviente, sino con la pasión de una artista. Había aceptado encargos más complejos. Su nombre empezaba a susurrarse con respeto en los círculos de bibliofilia, y en sus manos los libros no solo se reparaban, sino que renacían. Había aprendido a sanar las heridas del papel y, en el proceso, había comenzado a coser las suyas propias, con un hilo de autoafirmación y una paz que creía perdida para siempre. Una tarde de otoño, mientras la luz dorada se derramaba sobre el polvo danzante del taller, un coche negro, un objeto de un universo ajeno, se detuvo frente a la modesta fachada. Era un sedán de lujo, tan pulcro y silencioso que parecía absorber el sonido bohemio de la calle. De él descendió Damián Castell. Clara lo vio a través del escaparate y su corazón no se aceleró con miedo, sino que dio un único y profundo latido, un golpe sordo de reconocimiento. No era el magnate impecable que recordaba. Su traje, aunque perfecto, parecía pesarle. Había sombras bajo sus ojos y una tensión en su mandíbula que no era de poder, sino de agotamiento. La soberbia de su porte se había erosionado, dejando al descubierto una fragilidad que lo hacía parecer dolorosamente humano. Se quedó un instante en la acera, mirando la puerta del taller como si fuera un portal a un juicio final. El tintineo de la campanilla sobre la puerta fue el único sonido que rompió el silencio. Damián entró, y el aire del taller, una mezcla de cuero, papel viejo y cola de encuadernar, pareció envolverlo, despojándolo de su aura de acero y cristal. Sus ojos grises recorrieron el pequeño espacio,
deteniéndose en las herramientas ordenadas, en los lomos de los libros apilados, en el delicado trabajo que cubría la mesa de Clara. Por primera vez, él estaba en su territorio, un mundo regido por la paciencia, el cuidado y la devoción por lo frágil. Ella no se movió, simplemente lo observó desde detrás de su mesa de trabajo, sintiendo cómo la dinámica de poder que una vez los definió se había invertido por completo. Él ya no era el comprador en su ático, era un peregrino en su santuario, buscando algo que había perdido. Él avanzó lentamente, sus caros zapatos de cuero incongruentes sobre el suelo de madera desgastado. Se detuvo al otro lado de la mesa, la única barrera que los separaba. No hubo disculpas grandilocuentes ni excusas. Su confesión estaba en su mirada, en la forma en que sus manos, normalmente tan firmes, se cerraban y abrían a sus costados. «Te eché porque me aterraba la idea de romperte», dijo al fin, su voz un susurro ronco, quebrado por la emoción contenida. «Me convencí de que era para protegerte de mi oscuridad, sin darme cuenta de que el que se estaba haciendo añicos era yo. Cada noche, el silencio en esa cama grita tu nombre. Me he convertido en un fantasma en mi propia vida. Clara, una vida que ya no tiene sentido sin ti». Clara escuchó sus palabras sin pestañear, absorbiendo cada sílaba, cada matiz de dolor. La joven que él había conocido se habría derrumbado, habría corrido a consolarlo, pero ella ya no era esa joven. Con una calma que la sorprendió a sí misma, deslizó sus dedos sobre el lomo de un incunable del siglo XV que estaba restaurando, un gesto que era a la vez profesional y profundamente personal. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él, sin miedo, sin rencor, solo con una profunda y melancólica sabiduría. «Las cosas rotas no se arreglan con prisas, Damián», dijo ella, su voz suave pero firme. «Restaurar algo valioso requiere tiempo, requiere paciencia, delicadeza y la voluntad de comprender cada una de sus cicatrices antes de intentar cerrarlas». No era un sí, pero tampoco era un no. Era una verdad y una pregunta. Se quedaron así, suspendidos en el tiempo, un hombre roto y una mujer que había aprendido a reconstruir. Entre ellos, sobre la mesa de trabajo, yacían las herramientas de su oficio, plegaderas de hueso, hilos de lino, agujas finas. Eran los instrumentos de la paciencia y la sanación, un testimonio silencioso del camino que tenían por delante. El futuro era una página en blanco, frágil y preciosa, esperando a ser escrita. Su historia no termina aquí. Es solo el comienzo de una restauración mucho más compleja, la de dos almas que se encontraron en la oscuridad. Si crees en las segundas oportunidades y en el poder de sanar las heridas más profundas, suscríbete, dale a me gusta y comparte este viaje. Y sobre todo, cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías en el lugar de Clara? ¿Merece Damián una oportunidad para ser restaurado? Tu opinión es la tinta con la que se escribirá el próximo capítulo.